Entonces, bueno, nuevamente bienvenidos todos. Gracias, Alejandra, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, la idea es que podamos conversar contigo, tener una conversación de mucho valor para todos los que están acá presentes y que nos deje una muy buena reflexión para todos los que hacemos parte del Sistema B, del Movimiento B y de empresas, empresarios afines u otras personas que también les haya interesado este tema del liderazgo femenino y la economía regenerativa. Entonces, bienvenida Alejandra. Voy a hacer un breve resumen de quién es Alejandra Torres y después empezamos con la conversación contigo. Entonces, bueno, Alejandra Torres Dromgold es creadora y asesora de proyectos regenerativos. En 2017 creó Academia y Comunidad Musas, un espacio diseñado para acompañar a las mujeres a renacer, y en ese transcurso de tiempo ha apoyado a más de 70 mujeres a sanar y a transformar sus vidas. Recientemente participó en Shark Tank Colombia con un mensaje muy poderoso para invertir en negocios sostenibles liderados por mujeres. Y desde Musas Invest apoya con mentorías e inversión a empresas sostenibles lideradas precisamente por mujeres. Ha sido consultora del Banco Mundial, fue jefe de asuntos internacionales del Ministerio de Ambiente y gestora de recursos para The Nature Conservancy. Durante 8 años reestructuró y lideró a Contempo, una empresa B familiar, convirtiéndola en pionera para la construcción sostenible. Y Contempo hace parte del top 10 de las mejores empresas para el mundo. También fue gestora y presidenta y fundadora del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible y el Family Business Network Colombia. También es miembro del Consejo Empresarial de Sistema B en Colombia. Fue miembro de la Junta del World Green Building Council y hace un tiempo trabajó también 6 años como asociada de inversiones en fondos de private equity y banca en Bogotá y Nueva York. Y en ese tiempo fue rankeada como mejor analista para Colombia por el Institutional Investor y Latin Finance en 1997 y en el 98. Estudió Relaciones Internacionales y Administración de Empresas en UPenn Wharton y también hizo una maestría en estudios latinoamericanos en la Universidad de Berkeley. Alejandra, pues se define a sí misma como una mujer en continua sanación, y ya nos va a hablar mucho de eso, en continua transformación, buscadora de la verdad, visionaria y creadora de nuevas realidades. También se dice a sí mismo abraza árboles. Alejandra ha viajado meses en carros a lugares prístinos, caminando montañas, desiertos, playas y bosques. Es estudiante de constelaciones sistémicas, aprendiz de yoga y distintos procesos de sanación y coaching con mentores nacionales e internacionales. Es madre de 2 hijos, escribe blogs, compone y canta canciones con su banda Totem. Y algo que no está en la biografía, que es muy bonito para mí decirlo y muy emocionante, es que Alejandra Torres, para quienes no lo sabían, es mi novia. Entonces, pues bienvenida Alejandra a esta entrevista y qué bueno tenerte acá con todos nosotros. Ay, muchas gracias, Camilo, y un caluroso abrazo y saludo a todos. Veo muchas caras conocidas, qué lindo compartir con ustedes esta conversación. Al escuchar la biografía de Camilo, me doy cuenta básicamente que ya tengo muchos años encima y por eso es tan larga la presentación. Pero bueno, aquí de mis largos años de vida y experiencias de vida vengo a compartir así del corazón con todos ustedes. Gracias por la invitación. Súper, súper. Bueno, entonces ya para entrar en materia, cuéntanos obviamente un poco de tu historia. Este programa se llama De la A a la B y quizás no tanto en ese detalle de lo que ya vimos un poco, que es impresionante, sino precisamente cómo pasas de la A a la B, es decir, de un mundo de negocios usual, convencional, donde priman otros principios de éxito, a quién eres ahora y lo que haces. Cuéntanos un poco de ese tránsito. Sí, fue un tránsito que no era fácil en ese momento porque cuando me gradué de finanzas de la universidad, estudié administración de empresas, salí a un mundo muy convencional.
y muy como pensando en esas métricas nacionales del éxito, que era ganar plata, sentir reconocimiento, ¿cierto? Como ganar premios, ese tipo de métricas eran como cuando yo tenía 21 años que salí de la universidad, eso era como lo más tradicionalmente buscado por todos. Y me metí en un mundo muy tradicional que era el de las finanzas y trabajé 6 años como analista de inversión y trabajé tanto en Bogotá como en Wall Street, en Nueva York, en fondos de inversión, un mundo muy duro, muy corporativo, donde a pesar de, pues me estaba como yendo bien, digamos, en ese mundo porque aprendí las reglas del juego. Y todavía era muy joven como para cuestionar el juego como tal y cuáles son esas reglas de juego que ahora vamos a hablar un poco más, esos estilos de liderazgo, era lo que había, ¿sí? No había forma de ser distinta. Entonces me sentía totalmente em, como, como un poco atrapada en ese mundo, tenía que andar de sastre, súper tradicional, hablando solo de números y como sabiendo moverme en un entorno muy competitivo, muy masculino en el sentido, pues no solo del el número de hombres en esos espacios, o sea, habíamos pocas mujeres en esos entornos, sino también en la cultura, que era una cultura muy de ambición, muy de números, muy racional, muy cuadriculada como desde el hacer y de los retos, ¿sí? Y yo sentía que por dentro me sentía fragmentada, me sentía como que había parte mía que no resonaba. Yo cuando tenía vacaciones me iba a acampar porque yo he sido viajera desde hace muchos años. Me gusta mucho como recorrer las áreas protegidas, los parques nacionales, me encanta meterme en la naturaleza, entonces salía como de mi oficina, ¿no? En el concreto, a meterme el fin de semana a acampar y a escalar, que era lo que yo hacía en ese momento. Y eran como dos mundos, me sentía como eran dos personas, la que estaba en el trabajo y la que buscaba ese equilibrio por fuera. Y toda mi vida fue muy como de conscientemente empezar a integrar eso, a darme cuenta que eso era por lo menos insostenible para mí y empecé poco a poco, en la medida en que fui creciendo en ese mundo, pues a cuestionar esos paradigmas, a cuestionar en ese momento la ley imperante de que solamente la utilidad era lo que hacía buena una empresa. Y yo fui, visité muchas empresas y conocí como ese modelo tradicional de inversión. eh, y desde ese momento decía, bueno, pero ¿y la naturaleza qué? ¿Quién está cuidando estas áreas protegidas? ¿Por qué eso es algo que debe ser de los gobiernos? ¿Por qué no hay empresas que están, digamos, apoyando el tema también ambiental y social? Y empecé como a cuestionar muchas cosas. Entonces, después de 6 años ahí, tomé la decisión de salirme de ese entorno, aunque pues me estaba yendo bien y me seguían promoviendo pero eso es como lo que llaman los golden handcuffs, ¿no? Como las son como formas de atraparte en sistemas que te van premiando y todo, pero para mí no era como algo sostenible. Entonces me fui a hacer una maestría en temas ambientales y sociales y volví a Colombia queriendo apoyar los temas ambientales, pero como yo era financiera, digamos que tampoco había un espacio para mí en muchos de esos entornos todavía, porque pues ahora sí existe el movimiento B y ya hay como esa integración de esos mundos. Pero entonces terminé trabajando más que todo con el Banco Mundial y el gobierno en proyectos ambientales muy interesantes, ¿sí? Fue como un primer transformación hacia lo ambiental y trabajé 15 años apoyando grandes proyectos para Colombia, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fui negociadora, fui parte del equipo negociador. Estuve en el Ministerio de Ambiente, donde coordinamos mucha de la cooperación ambiental del país, y ayudé desde el Banco Mundial a formular muchos proyectos ambientales, pero nuevamente era como desde el sector público, ¿sí? Entonces he visto como así como en mi vida, estas cosas se han podido ir integrando también en el entorno empresarial. Empezaron los movimientos hace como 12 años y ayudé a fundar algunas de estas redes empresariales que buscan generar sostenibilidad desde las empresas.
Entonces, el Consejo de Construcción Sostenible fue uno de ellos y el trabajo desde Contempo como empresa familiar fue una manera también de ir de la A a la B, de reinventar esta empresa de familia que había sido un legado de nuestro padre, que era un arquitecto tradicional, y poderla volcar al tema ambiental. Entonces, toda la vida yo creo que ha sido para mí un recorrido de la A a la B, de tomar lo que es tradicional y buscar como esa mirada ambiental, como buscar incorporar esas otras dimensiones a lo que es el mundo de las empresas, ¿no? Y bueno, ahora, pues 20 años después de que empecé ese camino, siento que se empieza a integrar ese mundo y también a nivel personal han tenido que pasar muchas cosas como para entender y cuestionar esos modelos de liderazgo y entender en mí, digamos, cómo puedo integrar y sanar muchas cosas en mí para luego traerlas al colectivo, ¿no? ¿Y cómo fue, en qué momento fue ese punto de quiebre? Es decir, cuando ya sabes que no quieres hacer parte de ese mundo y quieres entrar a otro nuevo mundo. ¿Cuándo, cómo fue ese punto de quiebre? Sí, después de estar en varios años en el tema ambiental, me dieron lo que era como el trabajo soñado para mí, que era pues dirigir la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente. Y lo hice con gran convicción, con un tema también de liderazgo, de querer aportar a ese espacio. Eh, Fue a un alto costo personal y familiar, porque de todas maneras era un trabajo supremamente intenso y tuve que dejar a mis hijos a un lado un tiempo y aún así, aún estando en mi trabajo soñado, sentía que seguía esa fragmentación, de que yo era una persona en la casa, ¿cierto? Y otra persona en el trabajo, porque nuevamente, a pesar de que habíamos muchas mujeres en ese lugar y era un entorno que apoyaba pues las cosas que hacíamos, ¿no? Y pude gestar muchas iniciativas desde ahí, pero a nivel cultural, a nivel un poco de qué es lo que se premia en esos entornos a nivel de liderazgo, había un entorno competitivo, muy rival, donde entre mujeres éramos muy rivales, éramos muy duras, teníamos que ponernos como una máscara, como una cosa de hierro encima, ¿sí? Y esos son los modelos de liderazgo tradicionales a los cuales creo que muchas mujeres sentimos eso, sentimos esa presión de tener que ser de cierta forma y de dejar todo un lado de nosotras, que es el lado femenino, es como el lado hermoso de lo femenino, ¿sí? Y de podernos nutrir, de poder traer nuestras emociones, de ser más colaborativas y más empáticas, pues sentía que en esos entornos yo tenía que dejar eso a un lado. Y para mí fue tan profundo y tan fuerte esa experiencia que terminé teniendo una crisis personal con el tema y me enfermé, tuve una crisis matrimonial después de 17 años de casada y tenía como la vida como perfecta, entre comillas, ¿sí? De, y aún así me sentía por dentro vacía y árida, sentía que no me nutría, no me estaba cuidando, era un modelo insostenible. Yo era un proyecto, a pesar de que yo trabajaba todo para la sostenibilidad, yo no era sostenible a nivel personal, a nivel energético, me estaba enfermando, no estaba pudiendo nutrir mis relaciones y tuve un quiebre muy, muy fuerte donde en 6 meses tuve que pues de soltar ese trabajo, también entrar muy, muy profundo, hacer un proceso de sanación y también pues solté el matrimonio, como que solté toda esa parte externa del ego y de la identidad con la cual nosotros nos acostumbramos y por tanto luchamos por tantos años por llegar a esos lugares y luego cuando llegamos a esos lugares a veces nos damos cuenta que nos hemos olvidado a nosotros mismos, ¿sí? Entonces me sentía que fue un quiebre muy, muy importante para mí, para un gran llamado de la vida que afortunadamente llegó porque fue lo que realmente me ayudó a sanar profundamente mi interior y a darme cuenta de un desbalance que había en mí a nivel energético y aprendí cómo sanarlo y transformarlo.
Tú hablas, en esto que nos estás diciendo, hablas de sanar y que sanaste y Ujú. que tuviste un proceso de sanación, de hecho sigues en un proceso de sanación. Obviamente nosotros, los que estamos acá, estamos en esta comunidad B, con este movimiento B, hay muchos empresarios, emprendedores, personas que abogan por este tipo de empresas. Sabemos que el planeta y el mundo, las personas, de alguna manera, estamos en un lugar en donde nos sentimos a veces que necesitamos una sanación o que una sanación personal, interior, del planeta, ¿cierto? Sí. Entonces, esta conversación contigo hoy es de liderazgo femenino y economía regenerativa. Háblanos ese aspecto de la sanación, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver ahí? ¿Qué es eso de la sanación a nivel personal y también de la economía, del planeta? Empiézanos a hablar un poco de eso. Vale, yo para entrar ahí quiero compartir con ustedes una imagen que creo que comunica este tema de una manera más, más simbólica, porque siento que estos procesos de sanación se atan con esas grandes historias como de héroe que todos venimos a vivir, héroe y de heroína. Son momentos de vida que nos ayudan a mirar más profundo y mirar debajo, digamos, de lo aparente, del tiempo cronológico, de la vida lineal que muchos tratamos de vivir y nos llevan a mundos más profundos, ¿sí? Y es ahí, en ese mundo más profundo, en ese entorno más arquetípico, que podemos realmente sanar muchas cosas a nivel individual y a nivel sistémico. Entonces, a nivel individual, yo estaba sintiendo un desequilibrio que venía de que yo conocía unos modelos de liderazgo que eran desequilibrados. Si ustedes ven esta imagen, aquí les muestro, digamos, cómo son esas energías arquetípicas, y esto, digamos, es de Carl Jung y de otros psicólogos y sociólogos que han mirado este tema a nivel arquetípico. Y está al lado derecho los principios masculinos, ¿sí? Lo masculino es la energía arquetípica del sol, es la energía arquetípica, ¿sí?, de la acción, es la parte que estructura, que administra, que planea, que está en la competencia, ¿sí? Está más en el futuro y por lo tanto está más como en la parte de planear y de ejecutar. Es una energía muy importante para manifestar y es una energía más asociada a la mente y a los procesos lógicos, lineales, ¿sí? Es una energía para el bocado, digamos, para coger, cazar y estaba en mí, yo estaba muy desequilibrada hacia lo masculino, porque era lo que me habían enseñado, porque así eran los modelos de liderazgo a nivel individual y a nivel colectivo, ¿cierto? Esta energía de lo masculino, en la competencia como a la extracción, yo la asocio también a nivel colectivo, es parte de la ecuación cuando está desequilibrada, se va muy hacia las empresas tradicionales que son de extracción, que no están pensando en consecuencias sociales ni ambientales, que no nutren, ¿cierto? Sino que están solamente buscando utilidad y crecimiento exponencial, ¿sí? Se salen un poco de la parte de la naturaleza y los ciclos. Entonces, eso es a nivel individual, lo sentí como un desequilibrio y siento que muchas personas, muchas mujeres también, cuando estamos en esos cargos, nos vamos muy a lo masculino porque tenemos esa presión de que tenemos que, que ser y hacer, que lograr y nos desequilibramos energéticamente. Y esto puede generar problemas de salud y demás, desequilibrios a nivel individual. Y siento que a nivel colectivo estamos también muy hacia lo masculino, ¿sí? Y esos modelos de liderazgo masculino están generando los desequilibrios que hoy conocemos como el cambio climático, como todo el tema de COVID, ¿cierto? Todos estos como desequilibrios que estamos viviendo a nivel planetario se deben
a que estamos privilegiando esos principios a nivel colectivo, a nivel económico y en nuestras empresas. Por otro lado está la energía de lo femenino, y yo esta energía ni siquiera, cuando yo estaba en el ministerio, si me hubieran hablado de esto, yo no entendía, yo eso no lo había vivido, hasta que no lo viví en carne propia, cuando me hablaban de lo femenino yo no lo entendía. Además porque es una energía que no es tan aparente, es un poco más sutil, pero no deja de ser muy fuerte también, es una energía muy, muy fuerte, porque es la energía de la creación, es la conexión con la tierra, ¿sí? Es la conexión también con la luna, con la noche, con la parte de los sueños, con esa parte que tenemos de intuición, con la creatividad, es la fluidez, ¿sí? Entonces aquí está la contraposición, si lo masculino es estructura, lo femenino es fluidez, si lo masculino es administrar, lo femenino es crear, nutrir y gestar, ¿sí? Es esa energía de la tierra, es las semillas, es como gestar y crear, ¿sí? Y eso es una energía muy poderosa cuando la sabemos nutrir y cultivar. Está planear en lo masculino y nutrir en lo femenino. Es una energía como también receptiva, que es más abierta a recibir. De la competencia a la colaboración, porque es una energía más empática, más inclusiva, incluyente, que genera redes, ¿sí? Comunidades de aprendizaje. Estos movimientos B me parece que son una expresión de esta energía femenina colaborativa. Es también estar más en el presente, ¿sí? Y también es una energía que no es tanto en la mente, sino en el corazón e incluso en el útero, ¿sí? Es una energía que baja al cuerpo, que se siente mucho más en el cuerpo y en las raíces. Y todo eso son fortalezas que tiene la energía femenina de conectar con el cuerpo. Entonces, cuando yo aprendí a equilibrar esa energía femenina, pude sanar dinámicas y un susto, pues incluso de cáncer que tuve, porque cuando entendí a nutrirme y entendí cómo regenerarme, cómo entender que la energía también es cíclica, que necesitaba tiempos para nutrir, que necesitaba también cultivar e integrar todo esto otro que no es solamente el hacer, 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 sino todo lo otro, la creatividad, la intuición y la conexión con la parte emocional y la sanación emocional, pude sanar, ¿sí? Y fue algo muy, muy profundo que tuve que hacer, o sea, casi como desestructurarme para ir muy a mis raíces y lentamente renacer. Cuando yo emergí de esa experiencia 9 meses después, tal cual, fue como una nueva vida y empecé a vivir una vida distinta, una forma distinta también de liderar. Y entendí que cuando integramos estos principios femeninos y les damos igual de valor, podemos generar unos liderazgos mucho más auténticos y también más sostenibles. De ahí entonces, ¿cómo se conecta esto con la economía? Al principio pareciera como algo muy o esotérico o muy individual, pero a mí me parece que cuando esto lo miramos a un nivel más sistémico, entre más nosotros hacemos esa conciencia a nivel individual, y equilibramos esa energía en nosotros y no la silenciamos ni la dejamos ni sentimos que es segunda después, ¿no? Que primero está lo masculino, primero está el logro y después el proceso, sí, hay que de verdad ponerlas en equilibrio, esas dos energías tienen que estar en complementariedad para poder generar una vida totalmente creativa, fluida, alegre y también de manifestación. Entonces creo que cuando esto lo ligo a nivel colectivo, las empresas que integran estos principios de la colaboración, de los valores a largo plazo, de gestar y crear comunidades y territorios sostenibles, ¿cierto? De también traer la intuición y la conexión con la creatividad, ¿sí? Y de estar al servicio también de la parte emocional, lo que ahora llaman, pues lo llaman soft skills, pero esas habilidades blandas yo creo que son las más difíciles de ejercer en el mundo de hoy. Son habilidades de poder ser empático, de poder tener como más inclusión, de cambiar los sistemas sociales que estamos viviendo y de generar otras realidades. Y a nivel empresarial, me parece que las empresas B son justamente ese equilibrio
de lo femenino y lo masculino, y son lo que nos ayuda a llegar a empresas que son regenerativas, no solo sostenibles. Tenemos que ir más allá de cumplir, y yo fui una de las pioneras como de ese movimiento de la sostenibilidad en su momento, donde estábamos tratando de minimizar el impacto ambiental, pero tenemos que ir más allá de eso. No puede ser una tabla que te dice que has reducido tus emisiones en tanto. Tú tienes que crear tu empresa para que regenere, no solo no impacte el ambiente, ¿sí? Hacia allá deberíamos ir a nivel colectivo. Y siento que cuando vemos esto y entendemos este tema, lo tenemos que sentir en el cuerpo. Y creo que a todos les hago esa pregunta de cómo se sienten, porque si uno está muy hacia lo masculino, se va a sentir como angustiado, como que no le alcanza el tiempo, lleno de tareas, siempre haciendo, haciendo, haciendo sin parar. Aquí un fenómeno muy común es la fatiga o el burnout, el famoso burnout que muchas personas líderes sufren, porque no es no parar. Y si estamos muy en lo femenino, también hay un desequilibrio que no es bueno. Estar demasiado en lo femenino también quiere decir que no puedo manifestar eso que deseo ni que creo, ¿cierto? Y tampoco tengo buenos límites con los demás. Entonces, lo masculino equilibrado y sano es muy, muy importante también para generar sanas estructuras y buenos equipos y buenos procesos, ¿sí? Entonces, es un equilibrio, es una danza. Entonces, es que entender esto. Y cuando lo entendemos a nivel individual, yo creo que podemos empezar a mirar cómo podemos impactar el colectivo, cómo desde aquí podemos generar entornos más sostenibles, más regenerativos, cómo podemos generar empresas que tienen este equilibrio, ¿no? Entre el hacer y el ser, entre saber nutrirse, cuidar los recursos, pensar en el ciclo de vida de las empresas, de dónde sale todo y cómo poder de verdad generar comunidades sostenibles, ecosistemas, porque somos parte de un sistema. Y el pensamiento femenino es más sistémico, mientras el masculino es más unidimensional. Entonces, si esto lo podemos de verdad integrar, creo que es una hoja de ruta para que las empresas puedan volverse cada vez más regenerativas. Ok, bueno, ahí ya digamos que está digamos que muy completa esa explicación de cómo estos principios femeninos obviamente impactan en esa economía regenerativa. Acá hay una pregunta, digamos que ahorita lo explicabas un poco, pero tiene que ver con eso precisamente. Una pregunta de Mabel Orbea dice, tomando en cuenta tu experiencia y los principios masculinos y femeninos, ¿crees que es posible ponerse un sombrero u otro, dependiendo de la necesidad, para poder conectar con nuestra esencia femenina y prevalecer en el mundo corporativo, prevalentemente masculino? O por el contrario, ¿cómo lograr que los principios femeninos puedan en realidad calar en la estructura masculina corporativa para no tener que cambiar de sombrero sin lograr fluir en el ser dentro de ese hacer rígido de las corporaciones? ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo le responderías a Mabel? Y pues me parece una excelente pregunta, Mabel. Lo he vivido en carne propia, he estado en esos entornos muy, muy competitivos, muy duros, donde todo está montado sobre ese sistema de las evaluaciones ¿sí? De rendimiento que hacen periódicamente, los indicadores con los cuales, digamos, nos miden a nivel individual y a nivel empresarial. Em, y yo creo que lo ideal es la segunda opción, es realmente como líderes, hombres y mujeres, porque eso nos requiere a ambos, entendiendo estos principios, entendiendo y validando estos diferentes estilos de liderazgo que son complementarios, ¿cierto? Hay que traer voces más diversas a las juntas directivas, hay que entender y valorar esa mirada femenina en los procesos de toma de decisión, en los gobiernos, ¿sí? En todos los lugares donde haya
espacios colectivos tiene que estar esta voz. Y lo que a mí me pasó cuando yo no estaba honrando eso es que yo me volvía otro hombre más, ¿sí? En la mesa y me volvía igual de racional porque era la única forma como de contraargumentar. Entonces tenía que aprender a racionar y a ser súper masculina y yo estaba dejando, creo, mi magia, mi forma única de ver las cosas, mi forma también intuitiva de entender y como mi mirada más holística y sistémica, ¿sí? Entonces siento que cuando las mujeres tratamos de ponernos el sombrero de lo masculino, pues también podemos. No es que no lo hagamos, porque las mujeres debemos tener esa libertad, ¿sí? De expresión. No es que nos tengamos que hacer una cosa u otra, pero me parece que cuando estamos solamente mirando desde ese lugar, estamos sacrificando el todo, estamos dejando de aportar lo más importante. Y eso es lo más, a veces lo más difícil. Entiendo que es sentarse en una junta y no sentir que tienes posibilidad de hablar, ¿cierto? O en algún entorno de toma de decisión desde ese lugar. Y a mí me ha pasado muchas veces, es algo que todavía estoy aprendiendo a hacer, pero creo que lo que debemos hacer, las mujeres que nos hemos despertado a esto y los hombres y en los espacios de toma de decisión, empecemos a cambiar el modelo, porque es que lo que está dañado es el modelo, creo. El modelo económico que solamente mira al lado masculino y que no valora, o sea, ni económicamente hablando, ni en las empresas lo valoran, ese lado femenino, esa parte que empieza a surgir con el movimiento B, de mirar otras facetas, otro tipo de indicadores de éxito y que empieza a volver una mirada mucho más sistémica, ¿sí? Entonces creo que es lo interesante, lo ideal es poder ser mujeres y ayudar a que los demás entiendan y validen esos liderazgos diferentes. Eh, eso es lo ideal, pero a veces también pues hay que saber un poco los entornos, es un proceso, es de aprendizaje y estamos cambiando paradigmas que están arraigados hace más de 2000 años. Entonces sé que no es fácil, esto no va a cambiar de un día para otro, pero entre más lo intentemos y más audaces y valientes seamos, podemos ser, creo, las que estamos transformando el sistema y eso es lo que se necesita ahorita. Ok, y tú, cuando dices las que estamos transformando el sistema y es lo que se necesita, eh, obviamente, generalmente cuando se habla de liderazgo femenino, incumbe a las mujeres, ¿cierto? Pero obviamente acá, ya cuando es un tema de impactar en esa economía, en las empresas, nos impacta y nos compete a los hombres, ¿cierto? ¿Tú qué mensaje tienes para, digamos, todos los hombres que están acá liderando empresas o por fuera, precisamente para que también veamos que este liderazgo femenino, ¿cierto? Del ámbito femenino y esos principios femeninos no son solo para mujeres, sino también de nuestro ámbito personal del ser, de nuestro quehacer. Totalmente, totalmente. Así tiene que ser. Y les diría también, porque justamente ahora que todo se está cayendo y se está transformando este sistema, porque creo que también pues el planeta dijo ya, esto es suficiente, ya no damos más, o sea, ya no íbamos de todas maneras como un tren sin frenos, estrellándonos contra una pared, ¿sí? Entonces aquí con eh, esta parada obligada a todos, se nos abre una oportunidad muy, muy única de mirarnos y de entender esos equilibrios. Y para los hombres también hay que mirar, y les diría a los hombres que están aquí, los que escuchen esta conversatorio, cómo se ven, si están muy hacia lo masculino, qué prima más, qué es más importante, ¿sí? La utilidad y el rendimiento y la competencia o un tema más de empatía, colaboración, más conectado con las emociones, ¿sí? Entonces creo que para los hombres también mirarse y equilibrar las dos energías es muy, muy valioso, porque
Ahora están hablando de que necesitan líderes transformadores, no se puede más de lo mismo, o sea, no podemos solucionar los problemas de ahora con la misma mentalidad que los creó, eso dijo Einstein. Entonces busquemos cómo podemos crear eso nuevo, tenemos que cambiarnos primero a nosotros mismos, ¿sí? Y si miramos muy profundo, podemos sanar muchas cosas en nosotros que luego vamos a poder ser más conscientes en nuestro liderazgo y vamos a poder, yo creo, sembrar las empresas regenerativas que se necesita en el futuro. Y esas empresas nacen de un equilibrio. Yo no, además tiene que haber coherencia, así como es adentro, es afuera, ¿sí? Si yo no me miro adentro y hago ese trabajo interior que a veces es tan incómodo y es a veces lo más difícil, muchas personas nos preferimos distraer allá afuera haciendo mil cosas, pero no mirarnos aquí, que es lo más íntimo, lo más conmigo. Si yo me miro y de verdad me hago una evaluación honesta y entro a mi ser y si siento paz, si siento alegría, si siento fluidez, si siento creatividad, si siento espacio y libertad, estoy bien. Si siento algunos de los dos desequilibrios, hay cosas para mirar y para sanar. Y entre más yo sano hacia adentro, más voy a poder impactar afuera y generar empresas que son coherentes con mi nivel de conciencia. ¿Sí? Todo emprendimiento, allá afuera, cualquier empresa creada es un resultado de la conciencia de los que la crean. Entonces, si yo trabajo mi conciencia, trabajo mi conocimiento propio, equilibrio mis energías, balanceo el tema y quiero ir más allá con propósito, no una empresa que solamente genere plata, sino algo que realmente siembre y y busque generar un propósito a largo plazo y crear economías regenerativas, pues hacia adentro. Ok, y tú ahí hablas de un punto muy importante que precisamente es eh, como es afuera, es adentro, como es adentro, es afuera, ¿cierto? Y recientemente uno empieza a oír conversaciones, sobre todo lideradas por Sistema B, por este movimiento B, B-Lab en Estados Unidos, Skoll Foundation, el Aspen Institute, iniciativas como Imperative 21, que hablan no solo de triple impacto social, ambiental y financiero, sino de un ámbito espiritual. Y eso no, digamos que son en esferas, pues, digamos, donde se tratan temas, digamos, corporativos, con un perfil, digamos, muy empresarial, y que se esté hablando de un perdón, de un cuarto elemento, además de lo social, ambiental y financiero, que es lo espiritual. ¿Eso hace parte de esto que nos estás hablando? Ese ámbito espiritual tiene que ver con el liderazgo femenino y estos principios que nos estás hablando de sanación, de regeneración. Sí. Y aquí cuando hablo de lo espiritual, hablo de no un dogma religioso, sino una conexión, todo. Una conexión con la unidad, ¿sí? Con el hecho de que todos somos uno, de que no hay un yo y un otro allá afuera, ¿sí? De que todo es sagrado, de que la naturaleza es sagrada y la naturaleza como los pueblos ancestrales, los pueblos tienen mucho que enseñar a nosotros en esa relación con el ambiente, en esa relación con su entorno. Es una relación pues de reverencia, ¿sí? De honrar, ¿sí? Y de sentir que no eres único tú y que entonces tus intereses son por encima de todos los intereses de todos los demás, sino desde esa mirada mucho más sistémica que se vuelve una relación sagrada con todo, ¿sí? Entonces, aunque la palabra espiritual tiene muchos contextos y pues, digamos, tiene como miradas, yo creo que realmente lo más esencial, lo más importante es entender esa profunda relación entre el entorno y también mi ser, mi esencia, y conectar conmigo, y en sentir que cuando yo conecto desde ese lugar de referencia, si hago meditación, cualquier práctica que haga,
que me conecte con ese ser esencial, ayudar definitivamente a ser más creativo, a ser más intuitivo, a pensar mejor, a ser mejor persona hacia los demás, a generar empresas donde la gente le guste trabajar, ¿sí? Donde no solamente estamos buscando un interés propio, utilitarista, sino realmente generando un bien común. Y para hacer eso necesito mirarme e integrar esa mirada, esa reverencia, ese honor hacia los demás, ese honor a la diversidad y al tema, pues, y al ambiente, pues al entorno del cual somos partes, que no somos diferentes a él. Si realmente eso lo miramos y lo practicamos en el día a día, desde una forma sencilla, inocente, no desde el sabelo todo, que ya todo lo sabe, sino desde esa mirada inocente de curiosidad, de reverencia, de honor, y cultivamos esa relación interior, así nuestra vida afuera va a empezar a cambiar y vamos a empezar a generar relaciones mucho más armoniosas. Vamos a poder sanar nuestros cuerpos de temas de salud profundos y vamos a poder reinventar lo que es abundancia y generar, literalmente sembrar jardines abundantes de nuestras vidas. Yo antes, una anécdota aquí, cuando yo estaba en el Ministerio de Ambiente, a mí me regalaron una orquídea y al mes se me murió esa orquídea. Y mi asesora que me la regaló dijo, ay, no, estás pintada, ¿no? Tú no sabes cuidar de tus plantas, ¿no? Y yo era, a ver, la ambientalista que no sabía, yo era la más incoherente de todas, era la ambientalista que no sabía cuidar de sus propias plantas. Y así es, porque estaba desconectada de esa dimensión, de esas prácticas, de esa mirada como espiritual, regenerativa. Y al sanarme internamente, empecé sin esfuerzo a manifestar como un jardín y hoy en día las plantas se me dan increíble y es así, es porque es la energía con la que uno está y esa energía hay que nutrirla, hay que cultivarla, esa relación, ¿sí? Cuando cultivas esa relación vas a empezar a generar, todo se te va a dar, todo, esa abundancia, esa mirada de lo femenino es manifestar abundancia, porque lo femenino es naturalmente abundante. Entonces hay que conectar con esa energía para hombres y mujeres y generar jardines abundantes, ¿no? Pero todo empieza por mirarse con esa mirada de espiritual y sacarle tiempo también. Sacar tiempo de una agenda que a veces es tan ocupada con cosas importantes y ponerse como a lo más importante que es mi relación conmigo, cómo está mi mente, cómo están mis emociones, cómo puedo realmente transformarme para poder renacer continuamente, transformar, fluir, permitir, ¿no? Y estos son momentos de mucho aprender a fluir y ser creativo y ser innovador. O sea, todo esto se logra cuando integramos esa dimensión espiritual a lo que hacemos. Ok, tú ahorita hablabas de abundancia. En el emprendimiento y las empresas, obviamente, eh, últimamente se habla de ese crecimiento exponencial, ¿cierto? Y lo hablábamos recientemente. ¿Tú cómo ves, crees o no crees? ¿Qué opinión tienes de esas empresas exponenciales? Que todo este movimiento es de emprendimiento, inclusive en empresas en las que hemos participado que son maravillosas, eh, digamos, le apuestan a ese crecimiento exponencial. ¿Tú qué les dirías a esas personas que hablan de eso? Sí, yo la verdad no comparto el término y en Shark Tank lo dijeron muchas veces y es como, bueno, y en el mundo de la inversión, en el mundo del emprendimiento, hablan de las famosas empresas exponenciales. Pero yo honestamente creo que es otra manera también de desequilibrar los modelos empresariales. Para mí, una empresa es como sembrar un árbol, simbólicamente hablando y literalmente hablando. Y los árboles toman tiempo. Si uno quiere, pues hay que preguntarse para qué uno quiere la empresa. Si uno quiere como sencillamente sacar dinero y ya, y no impactar y olvidarse de todo lo demás, pues listo, pues hágale.
pero realmente siento que cuando esas empresas se ponen en ese tren de la exponencialidad, se muchísimo, se empiezan a sacrificar los valores de la empresa, se empiezan a sacrificar muchas cosas por estar creciendo aceleradamente, y eso además no es orgánico, no es natural, o sea, no es equilibrado entre lo femenino y lo masculino. La energía femenina es la ciclicidad, es saber que somos parte de un ciclo natural y que las empresas que se hacen con ese respeto se hacen de una manera mucho más sostenible, porque pues además hay una limitante a nivel de recursos disponibles, hay una limitante a nivel pues también humano, ¿no? Y cuando yo le meto el tema de exponencialidad, puedo romper esa cultura corporativa que hay, puedo romper muchas cosas que se hacen por lograr la exponencialidad. Me parece que es un ejemplo de ese modelo unidimensional de que solamente con la utilidad vamos a salir todos adelante, ¿no? Tenemos que ser más conscientes que eso y sembrar empresas sostenibles, con tiempo, que se toman tiempo y hay que tener más paciencia, pero yo creo que uno termina sembrando empresas que realmente pueden perdurar en el tiempo y dejar comunidades y más, digamos, mejor de cómo llegaron y dejar territorios más sostenibles. Entonces, sí, yo no comparto el tema de la exponencialidad. En eso soy una shark diferente. O sea, Bueno, y estás en el lugar adecuado, rodeado de personas que, digamos que la mayoría de las personas que están acá creen efectivamente en estas empresas regenerativas. De hecho, yo hace un tiempo, y lo veo acá, está gratamente en esta conversación, está Nicolás Koch. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, sí, cuando yo estaba en Endeavor, obviamente en algún momento salió alguna publicación de algo eh, en la prensa de las empresas, ¿cierto? Y de quienes estaban liderando como la transformación. Entonces salió algo de Nicolás Koch y cuando tú hablas de esos principios, ¿cierto? En equilibrio de femenino y masculino, yo veo a ese tipo de empresarios, Nicolás Koch, o también sé que acá está Jimena Vélez de Embes, una empresa donde tú has invertido, ¿cierto? Otros empresarios que están acá sí. y digamos que ahí me hace tener fe, me hace tener esperanza en esa economía que efectivamente sí está asumiendo unos nuevos estándares. Eh, ¿Tú cómo ves, digamos, precisamente habiendo estado en ámbitos en Nueva York y en Bogotá de fondos de inversión, banca de inversión, has estado, digamos, en lugares de tomas de decisión muy importantes? ¿Cómo ves la economía macro, cierto? Dando estos cambios. ¿Cómo los ves ahí? Sí, pues ha sido un camino demasiado largo, o sea, acabo de hablar de que la exponencialidad no es lo mío, pero también siento un poco de frustración porque siento que el movimiento ambiental y como la búsqueda de que haya empresas realmente sostenibles y de lo que llaman como el punto de inflexión, el famoso tipping point, donde las cosas se vuelven ya mainstream, donde se vuelven ya el mercado, ¿cierto? Las reglas de mercado, que es lo que los que hemos estado en sostenibilidad muchos años, es lo que hemos querido, hemos buscado, hemos querido que estas cosas pasen y que haya un cambio de cultura y la verdad no lo logramos aún, ¿sí? Hemos estado todavía, o sea, y yo llevo años mirando proyectos ambientales donde dicen los proyectos están increíbles, son las empresas más hermosas o la parte desde la cooperación internacional, pero se generan como islas que no terminan cambiando todo el sistema. Entonces, siento que todavía, o sea, que creo que cada vez somos más, y eso me encanta, todo este tema de cómo Sistema B se está posicionando, que cada vez hayan más empresas B, que cada vez haya más incentivos también a la creación de incentivos para las empresas que están haciendo cosas sostenibles, en la construcción sostenible lo vi también,
pues que es un movimiento que ya lleva más de 10 años tratando de sembrar y de cambiar una industria, pero seguimos siendo la minoría. Y yo me pregunto, o sea, realmente por qué. Y eso es porque a nivel económico todavía, pues estamos midiendo lo que no es. Estamos midiendo el PIB y ya, y no, nada más. No estamos midiendo el bienestar, no estamos midiendo la equidad ni la inclusión. Entonces, cuando una empresa, cuando un gobierno está basado en solo el PIB, todas estas otras cosas se vuelven secundarias, se vuelven externalidades, como las llaman los economistas. Entonces, pues tenemos que seguir valorando eso que no se está valorando a nivel desde las empresas, con indicadores, con planes claros, y tenemos que pedirle a los gobiernos que también empiecen, y ya hay unas iniciativas que algunas las trabajé desde el ministerio, de valoración de servicios ecosistémicos y cosas así, pero no terminan trascendiendo, no se vuelven la norma. Entonces, para mí el tema de inversión de impacto es supremamente importante, o sea, es cuando más tenemos que estar luchando por hacer las cosas, a pesar de que el sistema no lo vea o no lo reconozca, sencillamente porque sabemos que es lo que hay que hacer y porque queremos nosotros, creo, ser coherentes con los valores que tenemos. Y aquí sí, veo muchos empresarios que llevan años viviendo de una manera muy coherente sus valores y son un ejemplo y tienen que seguir siendo, brillando, siendo ejemplo para los demás, inspirando a que las personas digan, sí, no, aunque este sea el modelo imperante, yo voy a hacer las cosas bien. Eh, para mí, por eso la inversión de impacto es tan importante y aunque, pues, digamos, en, es un poco naciente el tema, también además vi una brecha muy, muy grande en la financiación hacia empresas lideradas por mujeres. Incluso en Estados Unidos, que es el mercado más desarrollado a nivel de inversión de riesgo, en Estados Unidos solamente menos del 3% de las empresas que recibieron inversión de capital en el 2019 fueron lideradas por mujeres. Entonces, si bien las mujeres están creando empresas en la misma participación que hombres, y Sandra Rubia, que está aquí, me estaba hablando de estas cifras el otro día. Hola, Sandra. Hay unas brechas muy, muy grandes ya en el momento de conseguir financiación. También parte se debe a, pues, como como a todas esos, como, ¿cómo se dice? Como a que somos un mundo que es parcializado, ¿sí? A ver que la propuesta tiene que ser de cierta forma. Hay un montón como de, 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 de exclusiones que se dan de manera explícita e implícita. Entonces hay que apoyar, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para posicionar a las empresas B, a los empresarios B, para visibilizar sus historias y también para invertir con nuestros recursos en empresas que sean regenerativas. Entonces, pues yo me sumé al tema y creé a Musas Invest el año pasado y estoy invirtiendo en 5 empresas lideradas por mujeres que son modelos de empresas regenerativas. Algunas son empresas B también. Y pues porque siento que es una forma de que cada persona pueda poner su granito de arena y ayudar también desde la inversión, porque tenemos que como consumidores, como personas, cambiar nuestros hábitos de consumo y ser más conscientes cada vez más con lo que consumimos, con cómo vivimos y qué tipo de empresas vamos a apoyar, ¿sí? Entonces, pues ahí estoy apoyando también con mentorías, con los mismos procesos de mentoría que estoy haciendo desde Academia Musas y tratando de apoyarlas a estas emprendedoras a que crezcan de manera no exponencial, sino como empresas responsables. Muy bien. Y precisamente hablando de eso que nos dices de Musas, cuando estábamos preparando esta entrevista, queríamos darles obviamente a todos como algo especial. Y cuéntanos un poco de Musas, porque les vamos a compartir un link para todas las mujeres que están acá y también para todas las mujeres del entorno de los hombres que están acá, que puede ser algo muy bonito y valioso, de mucho valor. Cuéntanos acerca de Musas y lo que, digamos, la invitación que tienes acá, que voy a compartir un link con todos, que es, digamos, también algo
de mucho valor para todos. Bueno, sí, Musas es justamente lo que yo hubiera querido cuando yo estaba viviendo mi camino de transformación, mi crisis profunda, y no tenía ni academia ni comunidad para poderme sentir acompañada, me sentí muy sola en mis caminos. Y aunque yo siempre he sido exploradora y me ha gustado mucho salir y como sentirme muy independiente, me fui dando cuenta que en estos espacios también de la sanación faltaba un espacio donde pudiéramos entre mujeres sanar. Siento que las mujeres realmente sanamos profundamente cuando estamos entre mujeres en espacios únicos y especiales para mirar profundo, para mirarnos, o sea, en círculo, y hacemos como programas, digamos, de círculo y demás, y son espacios para que las mujeres realmente puedan sanar y transformarse desde adentro hacia afuera, con total coherencia y en procesos largos de transformación. Entonces, Musas es una academia y una comunidad. Es academia porque generamos 2 programas que duran 9 meses cada uno, donde entramos muy, muy profundo a diferentes niveles. Hay uno que es más exclusivo, mucho más intensivo, y en un grupo pequeño de mujeres donde hacemos retiros y especiales y traigo a mentoras que son expertas en los diferentes temas de sanación y entramos a hacer todo el camino de la heroína, se llama, que es como ese camino de renacimiento, de entrar profundo a ese túnel y luego salir mirando y soltando muchas creencias limitantes, reinventando nuestras narrativas, dándonos cuenta que nos puede estar también frenando en ser más auténticas y soltar todo eso para podernos reinventar y renacer. Y el programa online Mandala de la Musa es un programa más en comunidad, más virtual, que tiene llamadas y tiene mucha contención y un montón de contenidos donde miramos 9 aspectos del liderazgo femenino, que incluye intuitivas y conectadas, creativas y creadoras, gestoras abundantes, artistas del amor, sanas y libres, auténticas y expresivas, líderes y al servicio. Entonces va mirando cada aspecto del liderazgo femenino y nutriéndolo cada mes, digamos, con prácticas, con herramientas, meditaciones, hasta música, porque parte de las canciones que escribí las aporto al programa y entonces cada aspecto tiene una canción escrita por mí. Entonces tiene como una mezcla de arte, de parte simbólica, de herramientas, meditaciones y un grupo con el cual te puedes contener y sanar y realmente pues entender cómo eres femeninas en ti y cómo sanarte y cómo volverte como a proyectar desde un liderazgo mucho más equilibrado y auténtico y ojalá para ayudar a crear eso regenerativo que es lo que queremos crear. Chévere. Entonces, qué bueno que Camilo ahí está copiando el link, ahí me pueden escribir, quedo súper pendiente si alguna se resuena con esto y pensamos hacer algo también para los hombres. Entonces, estén como en stand-by, que nosotros también estamos pensando en ustedes en hacer algún tipo de espacio o algo así. Pero por ahora, pues estos espacios los he venido facilitando los últimos 3 años con gran devoción, con mucho compromiso, porque creo mucho y me encanta ver a las mujeres transformarse y renacer. Eso es algo así increíble y siento que luego ellas van y crean proyectos de alto impacto. Una de las últimas mujeres creó una fundación para niños con autismo que se llama Los Amigos de Simón. Entonces de estos procesos salen cosas maravillosas que tienen un impacto muy, muy bonito hacia el mundo. Súper, súper Alejandra y gracias. Ahí quedaron los datos del link y también un correo si tienen alguna pregunta o comentario para Alejandra, ahí se pueden comunicar con ella. Acá pregunta una persona si eso, digamos, solo es para Colombia porque estoy en Venezuela. Entiendo que también se puede para otros lugares, en cualquier lugar del Sí, mundo. se puede cualquier lugar porque son procesos virtuales, con todo se lleva a tu inbox y lo puedes mirar y las llamadas hemos tenido mujeres de
de varios países. Entonces, bienvenida de Venezuela. Súper. Y bueno, ya para terminar, quería hacerte una pregunta, igual viendo algo que pregunta Juan David Lobo, y es Alejandra, gracias por tu tiempo. Te pregunto, con tantos proyectos en los que has estado, ¿cómo haces para mantener el enfoque? ¿Y qué consejo nos das a los jóvenes que estamos emprendiendo? Y complemento esta pregunta ya para cerrar como precisamente esa tarea que nos dejas, respondiendo lo de Juan David, pero también como una tarea que nos dejas para transformar nuestras vidas y la economía hacia ese ámbito regenerativo. Mm. Pues Juan David, gracias por esa pregunta. Yo creo que más que cuando yo empecé, veía mi vida por el lente de la responsabilidad, entonces entraba a conflictos con mi agenda, me sobreagendaba y entraba como mal. Pero cuando yo miro todo con el lente del amor y hago las cosas por amor, eh, porque escojo sabiamente lo que realmente resuena conmigo. Entonces, cuando me conecto desde ahí y soy muy clara en recibir y en trabajar eso que me motiva, eso que me inspira, que me encanta hacer, que casi que no se siente como trabajo, entonces puedo mantener el enfoque, pero porque estoy conectada desde el amor, porque me encanta hacer lo que hago. Estoy y he errado muchas veces en esto, entonces créeme que también lo he hecho desde el otro lugar y sé cómo se siente, pero cuando estamos desde la responsabilidad, sobrecargados, chuleando tareas y tratando de hacerlo todo para todo el mundo y ser como perfectos, todas esas son taras que no nos dejan realmente disfrutar y nos desenfocan mucho. Entonces, a veces toca ser contraintuitivos y no cumplir tantas cosas afuera, sino ser muy selectivos y claros con los demás. Mira, me comprometo a estos proyectos y como generar una vida donde estamos con suficiente trabajo, pero donde podamos de verdad disfrutarlo y hacer nuestro mejor, pues nuestro mejor, no es esfuerzo, porque cuando es desde el amor ni siquiera se siente como un esfuerzo, es ponerle luz y amor a lo que hacemos. Gracias por esa pregunta. Y lo que decías, Camilo, de como pues, tarea también suena como no, no les quiero poner una tarea, pero sí les quiero inspirar desde lo femenino, que empiecen a entender esa energía en ustedes y la empiecen a valorar. Si ustedes en sus parejas, en las mujeres que los acompañan, si ustedes trabajan en equipo con mujeres, déjenlas hablar desde ese lugar, entiendan la sabiduría que también tiene esa parte. Y si somos mujeres, dejemos que ese lado auténtico salga de alguna manera, conecten con su arte. Todos somos artistas, todos, todos. A los 9 años, a veces algunos nos silenciaron por alguna cosa y después dejamos de desarrollar esa parte artística, pero si ustedes se recuerdan cuando eran chiquitos qué les encantaba hacer, conéctense con ese artista interior y déjenla salir, déjenlo salir. Y como mujeres debemos de verdad dejar de silenciarnos, dejar de tratar de como encajar, ¿sí? Porque es que el modelo no está bien. Entonces, ¿qué hacemos tratando de encajar en un modelo que no está generando vidas regenerativas? Entonces, no, creemos el nuevo o dejemos de tratar de encajar, seamos más auténticas, más voceras, más líderes y vivamos en coherencia y no dejemos como sobrecargarnos de cosas desde la niña juiciosa. Tenemos que dejar de ser niñas juiciosas. A mí me costó 40 años dejar de ser la niña juiciosa. Realmente podemos ser personas auténticas y líderes cuando nos enfocamos en lo que queremos y nos va a ir mejor e incluso vamos a tener mejores resultados cuando dejamos eso de que tenemos que ser la niña juiciosa. Entonces, dejemos mostrar toda esa diversidad que somos y ser muy auténticas. Entonces, bueno, pues qué linda conversación. Muchas gracias, Camila. Súper, súper, súper. En verdad que súper bonito y súper valioso y en verdad muchas gracias a todos. Algo que hacemos siempre en este programa y que es chévere como para despedirnos es que les pedimos que pongan
en vista de galería allá arriba y que prendan sus cámaras. Ahora yo creo que sí, chévere que prendan los micrófonos si quieren saludar y despedirnos, porque es muy bonito acá saludarnos y como decía Miguel Silva, que creo que está también acá conectado hoy, gracias Miguel, eh, estos momentos en los que estamos ahorita precisamente son para conectar y estos momentos son súper claves para hacerlo. Y es chévere. Y la entrevista de hoy era muy especial, como les dije al inicio, Alejandra es mi novia, entonces es chistoso porque queríamos que hablara con ustedes, no tanto conmigo. Ella está allá, si la ven, allá al fondo. Entonces, gracias, Alejandra. Ay, Entonces, qué buena conversación, qué bueno ver a todos los que están conectados hoy. Nicolás, qué bueno verte, Miguel. Bueno, tantas caras acá conocidas, Melissa, Alex. Yo sí, ay, quiero echarle flores al novio de Alejandra. Está increíble. Pilas, Sandra, pilas. ay, Excelente. Sandra Rubio, y está también Sandra Rodríguez de Contempo aquí, de nuestra familia Contempo. Hola, y Nicolás, Lilian, veo muchas caras. También está Gustavo, qué lindo saludarlos a todos. Y Hola, gracias Gustavo. por estar hoy. Igualmente, Aleja, Camilo, un Si me gusto. das Está un la segundo. profesora Luz Marina Ferro, que me imagino que pues vi muchas cosas de las que decías muy coherentes con todo lo que ella ha investigado, muy interesante. Sí, ahí te vamos a invitar al seminario Emprendimiento Femenino para que motives a estudiantes, hombres y mujeres que están tomando el seminario. Uy, no, feliz, yo feliz, Luz Marina. De una, conectemos y de una. Ya te voy a enviar y nos ponemos en contacto y te invito en 2 semanas. Vale, cuenta Bueno. conmigo. Muy chévere. Súper. Creo que Gustavo. Alejandra, mira, yo quisiera, si me dan 30 segundos, para decir que tuve el gusto y el placer de conocer a Alejandra cuando tendría como 7 años. Ella actuó de niña en una de mis películas, Tiempo para Amar, ¿no? Y me alegra sobremanera ver su trayectoria en el día de hoy. Pero hay algo que me impactó de lo que tú dijiste, Alejandra, y es esa comparación entre mujer y hombre, ¿no? Y a través de la historia, los hombres no hemos querido dejar que esa feminidad, que la mujer fluya. Siempre la hemos tratado de mantener subyugada, ¿sí? Pero una cosa buena de este momento es que la mujer está realmente diciendo, no, nosotros también podemos, ¿sí? Déjenos. Y en mi experiencia, no hay nada mejor que trabajar con mujeres porque se balancea hombre-mujer, ¿no? De hecho, debería de haber una pareja siempre manejando una empresa. El presidente, vicepresidente deberían de ser siempre parejas. Eso equilibraría mucho. Muchas gracias. Ay, Chévere. sí. Gustavo, sí, de muy joven estuve en esta película Tiempo para Amar con Claudia de Colombia y Gustavo fue el director y nos vinimos a volver a conectar 40 años más tarde. Entonces, me encanta conectar contigo y qué lindo. Gracias. Sí. Súper bonito. Entonces, oigan, muchas gracias y qué bonito verlos a todos acá conectados y en verdad que muchas gracias Alejandra y todos por acompañarnos el día de hoy. Súper bonito. Ay, bueno, gracias a todos. Qué lindo. Muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, Alejandro. Chao. Chao. Chao, Nico.